un poco acerca de la elaboración del alimento balanceado para peces ramas. El contenido, básicamente para empezar, es realizar la presentación y los objetivos de esta charla. Posteriormente vamos a hablar sobre las exigencias nutricionales en las dietas de acuerdo a las especies con las que estemos trabajando, las fuentes de nutrientes ya establecidos por algunas entidades reconocidas y algunas investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora. Luego lo que es netamente el proceso de elaboración y finalmente hablaremos de lo que es el control de calidad en dietas acuícolas. Pero para hacer esta dinámica mucho más factible tanto para ustedes como para mí y para que sea más ordenado, les voy a pedir por favor si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, si la pueden hacer al finalizar, cosa que pues logramos realizar esta charla de manera más organizada. Y aparte, al finalizar, se les va a pedir por favor que activen su cámara para una fotografía y justamente en ese momento es donde se va a realizar la encuesta. Bien. Esta charla se está dando a través del sitio productivo Mainas, que está aquí en Iquitos, y el sitio productivo está adscrito a la red CITE del ITP, que es el Instituto Tecnológico de la Producción, quien a su vez está adscrito al Ministerio de la Producción. Yo imagino, supongo que ya la mayoría aquí conoce los CITES, ¿no?, que hay a nivel nacional, en diferentes ramas, tanto en el sector agroindustrial, en el sector pesquero, incluso en Ica, en Arequipa, hay en Chavimochic, en Oxapampa. Entonces, tenemos una red total de 46 CITES a nivel nacional. Y el objetivo realmente del CITE, por ejemplo, en conjunto, es brindar información tecnológica a las unidades productivas, brindarles información especializada sobre temas que las unidades productivas lo requieran. Brindamos desarrollo, transferencias, plataformas de seguimiento y evaluación, sistemas de gestión de calidad, articulación con toda la red CITE y formación continua del personal que trabaja aquí en el CITE para así poderles hacer llegar servicios de calidad a todas las unidades productivas. Bien, empezando con el tema ya netamente que nos corresponde en esta charla, debemos ver primero cuál es el objetivo de esta charla. Y para eso es importante que nos hagamos la pregunta o que sepamos realmente nosotros qué cosas deberíamos tomar en cuenta. Pero antes de iniciar como tal, por favor, si hay algún inconveniente con el audio o la pantalla no se logra compartir de manera óptima con todos, lo escriben en el chat, por favor, para yo voy a estar al tanto para ver si no se me escucha muy bien o no se está logrando compartir la pantalla adecuadamente. Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros antes de asistir a una charla, por ejemplo? ¿O qué debo tener en cuenta yo como productor, quizás como empresario, antes de ver lo que es netamente elaboración de alimento balanceado? Bueno, necesitamos saber o conocer la importancia del tema. Es decir, ¿por qué es importante para mí elaborar un alimento balanceado? ¿Yo para qué voy a elaborar un alimento balanceado? Realmente elaborar un alimento balanceado es mucho más sostenible para mí, quizás que comprarlo. ¿Me conviene elaborar un alimento balanceado o me conviene comprarlo? Luego, después de esto necesito ver con qué especie o para qué especie voy a elaborar este alimento balanceado, porque debemos saber o ser conscientes que no es lo mismo elaborar un alimento para una trucha o para una tilapia o para una gamitana. Son especies totalmente diferentes con requerimientos nutricionales totalmente diferentes. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar qué tipo de materias vamos a utilizar, qué tipo de insumos vamos a utilizar. De hecho, el
El mismo hecho de que nosotros conozcamos a nuestra especie de trabajo nos permite diseñar el flujo de una planta industrializada o de una planta artesanal. Posteriormente a esto, ya tenemos mapeado con qué vamos a trabajar, ya tenemos mapeado cuál va a ser nuestro diagrama y flujo, entonces no podemos lanzarnos así por así. Necesitamos buscar información para ver, para tomar en cuenta cuáles son los puntos de control, para ver cómo se realiza. Y justamente estamos en esa parte, que estamos asistiendo a una charla como un método de búsqueda de información. Y posteriormente, pues, ver el tema de la rentabilidad. Como les dije, quizás nos conviene comprar o quizás nos conviene elaborar nuestro propio alimento para nuestra producción. Nosotros como apicultores o como productores debemos tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales para el éxito y el desarrollo de la apicultura a nivel nacional y creo que a nivel mundial es el tema de la alimentación, ¿no? Y justamente si nosotros tenemos buena calidad de agua, tenemos un buen alimento, pues vamos a tener buena producción. Pero en el caso del alimento es el recurso o el campo de mayor inversión. Entonces, por ejemplo, nosotros, uno de los mayores problemas que tenemos aquí en Iquitos es el tema del alimento balanceado. ¿Por qué problema? Iquitos es una ciudad que se encuentra pues bastante aislada. No hay acceso por carretera, solamente puedes llegar en avión o en barco. Entonces, el costo de envío, el costo de transporte es bastante caro. Y el alimento aquí ya llega pues con costos bastante elevados. Y para que un productor adquiera estos alimentos, en muchas ocasiones pues no es rentable. Eso es por un lado. Por otro lado, si nosotros quisiéramos hacer nuestro propio alimento balanceado aquí, igual tendríamos que ver la disponibilidad de los insumos, porque ya todos sabemos que uno de las principales insumos del alimento balanceado pues es la harina de pescado. Y traer harina de pescado de la capital, o no sé, de Piura, de Pisco, pues igual me sale caro. Entonces tenemos que buscar fuentes alternativas y ver que dentro de esas fuentes alternativas tampoco pues me salga muy caro para no volarme o para estar dentro de mis estándares de rentabilidad y sostenibilidad. Bien, entonces para nosotros elaborar un alimento balanceado necesariamente tenemos que conocer a la especie con la que estamos trabajando. Como les dije al inicio, no es lo mismo trabajar pues con un animal carnívoro que trabajar con un animal herbívoro. Obviamente los alimentos van a tener contenidos de nutrientes totalmente diferentes. Por ejemplo, yo no puedo alimentar a mi paiche pues, con comida para gavitana, o yo no puedo alimentar a mi paiche con frutos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mi paiche es un animal netamente carnívoro, ¿no? Entonces, dentro de los animales o peces carnívoros está el paiche, que aquí es como el rey del Amazonas, y tenemos a la trucha arcoíris. Ya todos conocemos la trucha, ¿no? De hecho, es la especie que más se produce aquí en el Perú. Entonces, de hecho, los carnívoros son considerados de una u otra manera como predadores porque prefieren pues insectos, pueden preferir pequeños crustáceos y su alimentación está basada netamente en proteína animal. Por otro lado tenemos a los herbívoros, que son como la carpa y la tilapia herbívora, pues que prefieren, como su nombre mismo lo dice, se alimentan más de plantas. Incluso en algunas producciones y en otros países los utilizan como controladores de plagas, ¿no? Si tienes mucha aglomeración de cierto tipo de vegetación, pues colocas estos animales y sí sirven como controladores. Luego tenemos a los omnívoros.
y en este caso los más reconocidos son el palco, la gamitana. Aquí, por ejemplo, en el bueno, en Iquitos, nosotros trabajamos bastante con lo que es la gamitana. Y la gamitana es una especie que te acepta, por ejemplo, o sea, tú puedes utilizar bastante alimento alternativo, ¿no? Es decir, puedes utilizar alimento balanceado, pero en ciertas ocasiones también podrías utilizar, no sé, algunas frutas de estación. Por ejemplo, hay productores que si no tienen mucho sustento económico para comprar alimento balanceado, lo que hacen es pues darles ciertos frutos, ¿no? Como plátano picado, obviamente más pequeño que la boca del pez, se le da pijuayo, les pueden dar yuca, incluso hay gente que le da maní, y si tienen buena cefalidad. Entonces, yo conociendo la especie con la que trabajo, ya me es mucho más fácil buscar insumos con sus requerimientos nutricionales. Aquí he colocado una tabla comparativa con datos representativos pues del paiche, que es carnívoro, de la gamitana, que es una especie omnívora, y de la trucha también, que es carnívora. Estos datos son básicamente estándares y varían un poco de acuerdo al autor y la institución que lo reporta, ¿no? Entonces, si yo quiero elaborar un alimento balanceado, tengo que ver qué porcentaje de proteína, por ejemplo, necesita mi paiche, mi gamitana o la trucha, de acuerdo a sus exigencias nutricionales. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, pues el paiche yo le puedo incluir hasta un 40-45%, incluso 50% de proteína en su dieta. Lo mismo que la trucha, o sea, el porcentaje de proteína es bastante alto y debe ser proteína animal. Lo normal es que se utilice pues harina de pescado. En el caso de la gamitana para tenerlo más claro, estos datos los he utilizado para el estadio de crecimiento, porque también debemos conocer eso, que no es lo mismo formular o elaborar alimento para peces cuando están en crecimiento o engorde que cuando están en la etapa de alevinos. Entonces, comparando, ¿no? Las cantidades de proteína tanto para paiche o gamitana, en el caso de la gamitana, pues tiene un porcentaje menor, porque ya les he comentado que la gamitana es una especie omnívora, en cambio el paiche no, es netamente carnívoro. Igual, en el caso de los carbohidratos, el paiche pues te acepta menos carbohidratos, en cambio la gamitana le puedes poner un poquito más de carbohidratos. En cambio, ya con los lípidos, casi los tres tienen un estándar. Como les digo, estas cantidades son referenciales y varían un poco de acuerdo al autor y a la institución que lo reporta. Bueno, para nosotros tener una idea más clara o más concisa de lo que es un alimento balanceado, porque no podemos lanzarnos directamente como que voy a elaborar alimento balanceado, pero no sabemos qué es un alimento balanceado. Bueno, los alimentos balanceados o un alimento balanceado específico es como que, digamos, es un conjunto, ¿no? De ingredientes específicos en cantidades específicas que pasan por un proceso establecido, ya estandarizado y estudiado, y al final se convierte en alimento balanceado. En este caso les he presentado también como una idea general con cantidades como ejemplos, por decirlo así, para ver cómo es que yo logro tener un alimento balanceado. Es decir, no es que para tener un alimento balanceado yo voy a incluir 14.3% de todo, no. Como les digo, es algo representativo, es algo así como un ejemplo. Entonces yo le coloco de proteínas cierto porcentaje, igual de carbohidratos cierto porcentaje, de lípido, de aditivos, de vitaminas, de minerales y energía, y obviamente todo me debe sumar 100. Y con eso logro tener un alimento balanceado para una especie específica en una etapa específica de cultivo.
Entonces, ¿cómo es realmente, o sea, el proceso o los pasos para una elaboración de alimento balanceado? El primer punto es pues la adquisición de insumos. Luego de la adquisición de insumos, que es pues en términos más empíricos, es comprar o conseguir lo que yo voy a utilizar para elaborar mi alimento balanceado. Normalmente estos insumos vienen en harina, pero en caso de que no vengan en harina y los tengan que traer, por ejemplo, los granos de maíz, pues no vienen en harina, no vienen así tal cual como grano. Entonces a nosotros nos va a tocar o nos corresponde pasarlo por un proceso de molienda. Ya cuando tengamos todo esto en harina, o sea, todos nuestros ingredientes en harina y previamente pesados, que más adelante vamos a ver lo mejor, más detallado, pues viene el proceso de mezclado. Bueno, hay industrias o hay plantas ya industrializados que tienen unos equipos especiales que se utilizan para el proceso de mezclado. Pero quizás alguien por ahí me puede decir, mira, yo quiero empezar con un proyecto, pero no tengo tanto dinero, ¿no?, para invertir en comprarme una máquina especial para mezclar. ¿Cómo hago? Bueno, se podrían utilizar recipientes, obviamente, correctamente lavados, desinfectados, y nosotros podríamos utilizar paletas. Incluso hay comunidades donde hacen su propio alimento balanceado y pues nos lavamos bien las manos y podemos mezclar nosotros mismos. Luego viene el proceso de peletizado, que es el proceso donde pues se forman, ¿no?, para la redundancia, los pellets. Normalmente se utiliza un peletizador, pero nuevamente podemos caer en el tema de que pucha, mira, yo no tengo recursos para un peletizador, pero sí quiero elaborar alimento para mis peces. Entonces podríamos utilizar una moledora de carne. Pero también hay casos, como les digo, en las comunidades, por ejemplo, aquí en la selva, si no tenemos ya un peletizador, no tenemos una moledora de carne, ¿qué podríamos hacer? Bueno, más adelante se los voy a contar y darles algunas otras alternativas. Posteriormente viene lo que es el secado. Igual lo podríamos hacer sencillo, ¿no?, como que exponiendo nuestros pellets a la luz del sol, así, ¿no? Obviamente cubierto con un techo por los costados para que no se contaminen, o también podríamos utilizar secadores especializados para eso. Y finalmente pasamos o llegamos a lo que es el tema del almacenamiento, es donde pasamos y empacamos. Está de más decirles que el lugar del almacenamiento o los almacenes específicos tienen que ser lugares totalmente libres de humedad, pues para no contaminar o para no malograr ya el producto que nosotros tengamos. Sí, justo a ver, el señor Edgar Alfredo acaba de mencionar que el tiempo de mezclado es crítico. Eso es cierto. Cuando uno mezcla se produce una cierta fricción y hay ingredientes que no pueden, o sea, si nosotros por estar mezclando y mezclando quizás podamos aumentar ligeramente la temperatura, hay ingredientes que se desnaturalizan. Entonces el tiempo de mezclado con una temperatura entre 18 grados y 22 tiene que ser entre 1 y 2 minutos, más no. Sí, mira, Yenka Mirela me pregunta si se necesita registro sanitario para comercializar ese tipo de alimentos. Claro que sí, más adelante vamos a hablar específicamente de este tema. Bien, pasando, o bueno, viendo la primera parte, que es lo de la adquisición de insumos, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, primero, para empezar, la fuente de carbohidratos, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, tenemos que ver dónde estamos y los recursos que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo,
lo normal, lo estándar como fuente de carbohidrato es el maíz, ¿no? Con un porcentaje de almidón del 73%. En el caso del trigo, que también es estandarizado, la FAO lo recomienda, tiene un porcentaje de almidón del 65%. Igual, el arroz y la yuca tienen un alto porcentaje también de almidón. Entonces, pero estos insumos realmente, al menos yo de mi parte les digo, que necesitamos nosotros ser conscientes de qué lugar o en qué lugar nos encontramos, para que por el costo no se nos haga, o sea, no volemos en los precios. No porque, ponte, yo, por ejemplo, para nosotros aquí en la selva, ¿no? Es muy difícil conseguir maíz, no, aquí no hay maíz. Entonces, si yo traigo maíz desde otras partes del país, pues me sale caro. Incluso me convendría mejor comprar mi alimento ya realizado que yo misma realizar mi alimento. ¿Por qué? Porque tengo que ser consciente que los insumos que no tengo aquí, o sea, pueden ser muy buenos, pero se podrían buscar fuentes alternativas. De hecho, hay mucha investigación tanto para carbohidratos como para proteínas. Hay mucha literatura científica por parte del IA que nos dan alternativas de solución. Entonces, y lo mismo pasa, como les dije, con la fuente de proteína. Obviamente, pues lo que más se utiliza y está en el primer lugar en todos los alimentos balanceados para todos los animales es la harina de pescado, ¿no? Con un porcentaje de proteína del 65%. Luego tenemos la torta de soya, pues que nos da proteína vegetal, que también es muy buena y es ampliamente utilizada. Tenemos la harina de sangre, la harina de hoja de yuca, la harina de castaña. Entonces, como les mencioné al inicio, para nosotros uno de los principales problemas aquí en Iquitos es el costo de la harina de pescado. El mismo hecho de que lo tengamos que traer desde la capital o desde otra parte del país, pues nos resulta muy caro. Entonces lo que nosotros estamos viendo es buscar alternativas de solución, pero eso sí, debo mencionar, como les dije, ¿no? El IA, por ejemplo, tiene investigaciones que nos dicen que podríamos reemplazar la harina de pescado por harina de lombriz, por harina de sangre, por harina de cierto tipo y especie de mosquitos, o por harina de frutas que aquí se producen, pero nosotros no es solamente, mira, hay una investigación que nos dice que podemos reemplazar la harina de pescado, un ejemplo, por la harina de copazú o de piscuayo o no sé, de una cierta especie de lombriz. No es solamente eso, tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, las frutas que aquí hay son estacionarias, entonces no tengo sustento para todo el año y no puedo producir en lote. Por ejemplo, en el caso de la harina de lombriz, yo tengo que tener mi propio criadero de lombriz quizás y en grandes cantidades para que esto me sea, pues para yo producir en lote. Si no, realmente no me serviría de nada y tendría que recurrir nuevamente a la harina de pescado o en todo caso, pues compraría mi alimento elaborado. Claro. Bueno, me están preguntando aquí, César López me dice, ¿tiene que ver el perfil de aminoácidos? Por supuesto, justamente eso es lo que había iniciado, o bueno, había comentado al inicio, ¿no? De que antes de elaborar nosotros nuestro alimento balanceado necesitamos conocer a la especie con la que estamos trabajando y conocer sus requerimientos nutricionales. Por ejemplo, no es lo mismo pues, especies carnívoras con especies omnívoras. Es más, incluso los tipos de aminoácidos para cada especie son aminoácidos diferentes y necesitamos realmente conocer sus requerimientos para nosotros, sobre la base de eso, buscar insumos que nos den o que nos abastezcan de nutrientes que nuestro pez necesita y recién poder realizar la formulación.
Irene me dice si se pueden reemplazar o sustituir un producto con otro. Claro, si es que hay estudios que dicen no, que sí tienen el mismo porcentaje de carbohidratos, que sí nos pueden aportar de proteína o de lípidos, y sí son los que nuestros peces pueden asimilar, pues sí se podría reemplazar. Aquí tengo una pequeña tabla con algunos insumos que la FAO recomienda. Bueno, son insumos estandarizados, no pues son generales, por decirlo así. Nos mencionan, por ejemplo, en el caso de los cereales, que son como que la fuente de carbohidratos, ¿no? Tenemos el arroz, el trigo, y nosotros, bueno, en la mayoría de los casos se utiliza maíz. Y pues tenemos en contenido de carbohidratos, son bastante altos. Después del proceso, bueno, de la adquisición de insumos viene el proceso de mezclado. Les había comentado al inicio que las plantas ya industriales o las plantas pues que sí que tienen recursos disponibles pues adquieren o consiguen equipos especiales que nos permitan realizar mezclas homogéneas, ¿no? Aquí podemos ver que hay mezcladores verticales, hay mezcladores horizontales que nos ayudan a realizar o facilitar el proceso, ¿no? De hecho, nos pueden disminuir el tiempo del proceso, podrían reducir costos en mano de obra. Pero por otro lado, también les mencioné que hay, bueno, que hay emprendedores que no tienen los recursos, entonces podríamos utilizar, nosotros podríamos usar alternativas, no adecuar bandejas. Y justo como alguien me preguntó mejor sobre el tiempo de mezclado, tiene que ser pues no mayor a los 22 grados, normalmente se hace entre 18 y 22 y no debe superar a 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque en el proceso de mezclado, si lo hacemos con la mano o con alguna paletita, se genera cierto tipo de fricción y la temperatura aumenta, y esto hace que algunos ingredientes se puedan desnaturalizar. Luego viene el proceso de peletizado. Aquí vemos una peletizadora, ¿no? Con varios modelos que nosotros podríamos utilizar de acuerdo al tamaño del pez o de acuerdo al tamaño de la boca del pez. Entonces, por ejemplo, Fondepez en el 2020 mencionó que, por ejemplo, para la gamitana, específicamente hablando, en la etapa de inicio, el tamaño de las partículas del alimento no debería superar a los 2 milímetros. En la etapa de crecimiento, a los 5, y en la etapa de engorde, pues se podrían utilizar tamaños entre 8 a 10 milímetros. Hay algunos casos, de hecho la vez pasada me preguntaban qué pasa si yo no tengo pues un peletizador especial. Podríamos utilizar los molinos de carne, que son, bueno, básicamente tienen la misma función que un peletizador, ¿no? Se les agrega ya la mezcla realizada y sale ya como tallarincitos, y ya nosotros pues nos encargamos de cortarlo y luego secarlo. Pero también hay casos en los que me han mencionado que no tienen tampoco moledores de carne. Entonces, ya de manera empírica o por último, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Si queremos al menos empezar o experimentar, quizás podríamos con un recipiente, ¿no? Hacerles huequitos, así como en unos coladorcitos, agregar ahí la mezcla y presionar, y ya ahí nos caen pues así como tallarines, y ya eso pues lo cortamos y luego lo ponemos a secar. Esto es en el caso si el alimento es peletizado, pero tenemos otro tipo de alimento que es el extrusionado. El extrusionado ya necesita de un equipo especial,
y es mucho más versátil. Eso quiere decir que podemos obtener alimentos de diferentes tamaños, de diferentes, incluso modelos, colores, sabores, y por la alta temperatura y presión con la que trabaja este equipo, es más probable la destrucción de algunos patógenos. El equipo que nosotros aquí vemos, pero netamente, o sea, ¿qué es el equipo que se utiliza o qué es un extrusor de alimentos? Nos permite, o sea, el extrusor de alimentos lo que nos ayuda es darle más flotabilidad al alimento balanceado. No sé si han visto cuando le han dado alimento a sus pellets, hay alimentos que se hunden con facilidad. Esos son los pellets. Pero nosotros necesitamos alimentos pues que se mantengan, ¿no? Que tengan una hidroflotabilidad bastante buena para que nuestros peces pues lo puedan aprovechar mejor. Porque si se hunden con facilidad, mis peces ya no lo van a consumir. Entonces estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo alimento y mis peces no están creciendo. En cambio, si yo fabrico o tengo un alimento con mayor flotabilidad y es mucho más versátil, pues mis peces lo aprovechan mejor. Y un punto importante en el caso del extrusionado, como les mencioné hace un momentito, el equipo trabaja a una alta temperatura y presión. Pero por el mismo hecho de que algunos insumos no pueden ser sometidos a altas temperaturas porque obviamente se desnaturalizan, la temperatura máxima en la que se puede trabajar con un extrusor, o bueno, un parámetro estándar, es de 120 grados y a una presión de 1.5 bar. Pero hay diferentes tipos modelos de extrusores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modelo seco y el modelo mojado. En el modelo seco, básicamente lo que hacemos es trabajar con agua o con harina. ¿Y por qué trabajamos con agua o con harina? Es para darle la expansión al alimento. Es decir, es como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Como si le infláramos un poquito a los alimentos, así como a los flotadores, para que se mantengan más tiempo en la superficie del agua y puedan ser aprovechados. Eso es en el modelo mojado se trabaja con agua, pero en el modelo seco se trabaja con la lecitina de soya, que es lo que nos ayuda a armar la expansión de los alimentos. Bien, entonces, haciendo como una pequeña comparación, el proceso de elaboración, tanto para el pellets como para el extrusionado, en ambos casos el primer paso pues es la adquisición de insumos y la molienda. Todos deberían ser o estar en forma de harina. Posteriormente tenemos la etapa de mezclado. Y luego está, en el caso del pellet, pues el pelletizado, y en el caso del alimento extrusionado tenemos la etapa del extrusionado, que es con un equipo especial. Posteriormente tenemos el secado y enfriado. Quizás alguien por ahí me diga, pero de todo este proceso, ¿cuál es tu punto crítico de control? ¿No? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que para ambos procesos, para ambos tipos de alimento, el punto crítico de control es el pelletizado, así como el extrusionado. ¿Por qué? Si nosotros en el pellet no utilizamos una pelletizadora o una moledora de carne, puede que por la misma fricción se pueda desprender un poco de metal, por ejemplo, durante el pelletizado o el extrusionado. ¿Y cómo lo solucionamos? Nosotros quizás no nos podamos dar cuenta, ¿no? Y o se nos pasen pequeños trocitos o laminitas de metal. Nosotros lo secamos normal, lo enfriamos normal, lo envasamos normal y no nos damos cuenta. Pero ¿cuál es la acción correctiva para eso? Pues sí o sí necesitamos utilizar un detector de metales, ¿no? Nosotros envasamos, pesamos, pasamos por ahí nuestro producto y ya pues el detector de metales nos dice que todo, o sea,
nos garantiza que realmente nuestro proceso está bien y no hemos tenido ninguna contaminación con metales durante el proceso de pelletizado o extrusionado. Bien, aquí un poco de comparación para ver cuáles son las diferencias realmente entre un alimento en pellet y un alimento extrusionado. A ver, dice Edgar Alfredo, me pregunta, ¿no puedo reemplazar 100 kilos de maíz con 100 kilos de arroz? Por supuesto, no se puede hacer eso porque el maíz o el arroz no solamente te dan carbohidratos, de hecho el arroz también es una fuente de proteína, entonces no podemos lanzarnos, es como que, ¿sabes qué? Yo utilizo maíz porque es mi fuente de proteína, no, perdón, de carbohidrato. Y utilizo también arroz, ¿no? Ahí han puesto en la diapositiva que también tiene un alto porcentaje de carbohidrato. Entonces lo voy a utilizar en la misma cantidad. No, señores, eso no se puede hacer. Tenemos que ver, porque el maíz, así como tiene carbohidrato, también podría tener fibra, también podría tener ciertos tipos de minerales, diferentes al arroz. Entonces tenemos que ver su composición y su análisis bromatológico y para ver que lo que realmente contenga sea digestible por la especie con la que queremos trabajar. Luis Oliva me pregunta si nosotros podemos facilitarle a alguna empresa o algún proveedor que sea especialista en equipos para elaborar alimento balanceado. Sí, claro, Luis, al finalizar, por favor, nos haces llegar tu correo y nosotros te hacemos llegar el contacto de los proveedores con los cuales ahorita estamos trabajando. Bien, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la comparación o la diferencia entre lo que es el alimento en pellet y el alimento extrusionado. En lo que es la flotabilidad y el hundimiento, ya les había comentado que el alimento en pellet pues solamente, se hunde. En cambio, el extrusionado nosotros podemos elegir el grado de flotabilidad o hidroestabilidad que necesitamos para nuestros peces. Que es igual, ¿no? La estabilidad en el agua. De hecho, no es lo mismo. Hay unas fórmulas específicas que nos permiten determinar qué es el control de calidad y parámetros específicos físicos para determinar la calidad de los alimentos tanto en pellet como extrusionado. Entonces, en el caso del extrusionado, pues es bastante buena la estabilidad en el agua y en el caso del pellet no. Lo mismo pasa con la digestibilidad. No, en el caso del extrusionado es bastante alta y en el caso del pellet es baja. Y en el caso del proceso sí, pues no, en el pellet nosotros podemos utilizar, incluso les dije, una moledora de carne, así que no es muy costoso. En cambio, los equipos especiales para extrusados sí son un poco costosos, y más si trabajamos con equipos, por ejemplo, en los... En los extrusionados, por ejemplo, hay equipos con una sola caña o de doble caña. Es decir, por ejemplo, en esta figura podemos observar que el equipo es de doble caña. Es decir, que tiene dos puntos que a nosotros nos facilitan obtener un alimento con mayor expansión, ¿no? Y obviamente son mucho más caros. Pero la ventaja de estos equipos es que pues se limpian automáticamente y más que todo la versatilidad que nos pueden ofrecer. Bien, este es un pequeño cuadro también que ya está estandarizado por la FAO y nos dicen el tamaño aproximado que debería tener el alimento que nosotros fabriquemos de acuerdo a para qué especie y el tamaño, el estadio en el que se encuentre.
No, por ejemplo, en el caso de mi trucha, digamos, ahorita mi trucha he hecho un muestreo y me está pesando 35 gramos. Entonces, pues yo me coloco en la primera parte del cuadro y busco, ¿no? En qué promedio está 20, 40. Entonces voy y la comida del alimento debería ser de 3.2 milímetros. Posteriormente a lo que es el peletizado o el extrusionado, viene lo que es el proceso y secado. Como también les dije al inicio del proceso de secado, si hacemos la elaboración de manera artesanal o empírica, se podría secar así a la luz del sol. Pero les menciono también que es importante que el área tenga una infraestructura. O sea, puede ser pequeño, puede ser artesanal, pero tiene que ser totalmente inocuo. No lo puedo dejar al aire libre porque vienen pájaros, se meten insectos, se pueden meter hormigas y todo eso, ¿no? Y tampoco lo puedo dejar al aire libre porque yo estoy secando, viene la lluvia y me malogro todo. Entonces es importante recubrirlo, ¿no? Por todos lados y utilizar lo que es recomendable utilizar la calamina blanca. Siendo precisos, ahorita no sabría decirles cuánto es el costo, pero varios autores reportan que la calamina blanca te ayuda o te facilita el proceso de secado. Ahora, si alguien sí cuenta con los recursos o tiene una planta ya industrializada, podrían utilizar secadores artificiales, que son como los que vemos aquí en pantalla, ¿no? Que utilizan y tienen un flujo especial de salida y entrada de aire a cierta temperatura para que nuestro producto, por ejemplo, en el secado, todo bien, me fue en el pellet, en el extrusionado, pero en el secado lo malogré, ¿no? Entonces estos equipos ya son regulables, ya trabajan a cierta temperatura, pues ya vienen con un equipo operacional que nos permiten a nosotros trabajar de manera mucho más exacta y que nosotros podamos controlar lo que estamos haciendo. Bueno, como una retroalimentación así rápida, para recordar y tenerlo mucho más claro. La primera etapa obviamente es la molienda de los insumos, la adquisición de los insumos y la molienda. Posteriormente a eso tenemos el proceso de mezclado. Ya vimos que se pueden hacer industrialmente, artesanalmente. Luego viene la etapa del preacondicionamiento. Luego está la parte del pellets, o sea, decidimos si vamos a trabajar con pellets o con extrusionado. Posteriormente viene la etapa del enfriado secado y finalmente viene lo que es la etapa del almacenamiento. Bien, esta parte es la parte como que más, no más importante, pero sí es una de las partes que deberíamos tener un poquito más de cuidado o darle un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Porque son los puntos de control críticos durante la etapa de producción, solamente durante la etapa de producción, ya que la elaboración de un alimento balanceado pues no solamente es la producción, sino hay un antes y un después. Pero en lo que es netamente producción, son esos puntos que nos van a, si tenemos bastante en claro y tomamos cartas en el asunto en estos puntos, pues seguramente nos va a ir bien. Para empezar, en lo que es la materia prima. ¿Por qué necesito, o por qué yo he puesto registro sanitario ahí? A ver, puede que yo consiga un proveedor, el proveedor me dice, mira, yo te puedo traer a bajo precio, de tal calidad, te puedo traer la cantidad que tú quieras, todo bonito. Pero yo no sé si realmente sus productos están bien, no sé si el maíz, por ejemplo, o la harina de pescado, o la torta de soya, no sé si estarán bien, no sé si están contaminados, no sé de dónde lo están trayendo, entonces necesito tener los registros sanitarios de los productos. Muy aparte de realizar una trazabilidad, porque puede que sí, no realmente todo esté bien, pero qué tal mi proveedor me lo trajo robado. Entonces yo me estaría metiendo en problemas. Entonces necesito saber quién me trae mi materia prima, de dónde me lo están trayendo y con todos los certificados. Entonces yo podría
tranquilamente ya recibir ese producto, pero no termina ahí. Necesito hacer mi control de calidad, es decir, necesito hacer mis muestreos. ¿Qué tipo de muestreos? Necesito hacer análisis físicos, químicos. Yo necesito hacerle pruebas, por ejemplo, sobre humedad, mohos, hongos, a todo lo que estoy recibiendo, ¿no? Para ver que realmente estén, por ejemplo, libre de micotoxinas, que son que lo que es lo normalmente en las materias primas. Entonces, yo tengo que tener esa seguridad de que realmente lo que me están trayendo está bien, que sí lo puedo utilizar y está en buenas condiciones. Y para eso necesito hacerle pues los análisis físico-químicos y todos los muestreos necesarios. Después de eso viene el tema del almacén. De nada me va a servir que yo reciba bien mi producto con todos los documentos necesarios, establecidos, que le haga los muestreos que me piden, que yo lo mande al laboratorio a analizar. Si mi área de almacén va a ser un lugar, pues no sé, quizás tiene huequitos en el techo, cuando llueve me entra agua, o tengo las ventanas abiertas y me entran cucarachitas o me entran roedores, de nada me va a servir lo anterior, ¿no? Entonces necesito tener una buena infraestructura en el almacén y que obviamente esté libre de humedad. Y lo normal, si hablo libre de humedad, es que lo recomendable es que la humedad relativa del lugar sea 18%. Luego está el tema de la producción. ¿Por qué? Porque si no tengo los equipos adecuados y un personal bien capacitado, obviamente ese alimento no va a salir bien. Y no solamente el alimento, sino creo que cualquier producción no saldría bien si no tengo los equipos adecuados. ¿A qué me refiero con equipos adecuados? No necesariamente con que tengo que tener los equipos de último modelo, de la mejor marca, sino que lo tengamos limpio, que siempre le hagamos mantenimiento. Porque puede que alguien me diga, no, mira ingeniero, lo que pasa es que yo sí tengo mi peletizadora, pero mi producto me está saliendo mal. Entonces yo voy a verificar qué está pasando y puede que esa peletizadora pues esté llena de óxido, ¿cierto? Entonces no serviría de nada. Y lo mismo del personal capacitado. No necesariamente tenemos que tener pues, a un ingeniero industrial, a un ingeniero alimentario que sepa, ¿no?, de todo esto. Nosotros mismos podemos hacerlo, pero es necesario que nos capacitemos, es necesario que veamos cómo son los procesos, es necesario que tengamos en cuenta todos los puntos críticos, y es necesario que conozcamos el proceso tal y como, y esto nos va a permitir realizar un diagrama de flujo preciso que nos va a dejar trabajar de manera óptima. Y finalmente tenemos la calidad del producto terminado. Ya cuando tengamos el producto final, nuevamente necesitamos hacerle unas pruebas, unos muestreos para ver sus características físico-químicas. Es decir, si realmente mi alimento ha salido pues con el tamaño que mi cliente quiere, si mi alimento ha salido del color que mi cliente quiere, porque puede que se me haya quemado, puede que haya salido así como ya no en pellets, sino como harina, entonces no me van a comprar. Todas esas cositas es importante que nosotros tengamos en cuenta para que también se nos haga mucho más fácil vender. Es más, yo si ni siquiera lo voy a vender, si no se lo voy a dar únicamente a mi pez, tampoco le puedo dar pues, cualquier cosa. Tengo que estar seguro de lo que le estoy dando. Y justamente para eso es el análisis bromatológico, ¿no?, y microbiológico. ¿Por qué el bromatológico? Porque puede que sí yo haya estudiado mi especie, puede que yo haya tenido mis insumos, el mejor insumo, la mejor materia prima, pero no he hecho correctamente la formulación, no he sabido realizar los cálculos. Entonces, yo ya elaboré mi alimento balanceado, pero hacemos la evaluación experimental, ¿no? Yo le doy de comer a mis peces, pero mis peces no crecen, no llegan al peso adecuado. Entonces, ¿qué está pasando? Toda la etapa de producción está bien, pero ¿en dónde he fallado?
pues no he mandado a hacer un análisis bromatológico para saber realmente si ese alimento cumple con los estándares o los requerimientos que mi PES me exige. Entonces es importante hacerle el análisis bromatológico para nosotros ser conscientes y saber de que realmente, de que estemos seguros de lo que hemos hecho y del alimento que tenemos. Y no solamente para nosotros, sino en el caso, alguien preguntó al inicio de que si necesitamos permisos para vender ese tipo de alimentos. Obviamente necesitamos certificaciones, pero también lo que necesitamos son certificaciones no solamente de venta, ¿no? Nos podría dar un ejemplo la municipalidad o Sanipep, sino también los análisis microbiológicos con un certificado. Tú lo puedes vender y decir en el mercado, mire señor, yo tengo un certificado de que mi alimento está libre de patógenos. Y aparte tengo un certificado que es de un análisis bromatológico que me dice que efectivamente mi alimento pues cumple con los requerimientos nutricionales establecidos para una cierta especie. Bien, ahora pasamos en lo que es el diseño de una planta de alimentos. Hasta ahorita, bueno, así a grosso modo ya tenemos un poco el conocimiento de lo que es la elaboración del alimento balanceado. Pero ¿por qué nos gustaría a nosotros conocer acerca de la elaboración del alimento balanceado? Porque probablemente pues nosotros queramos empezar a elaborar alimento balanceado o estemos pensando en un proyecto sobre una pequeña planta sobre alimento balanceado. ¿Y qué es lo que necesitamos tener en cuenta para eso? ¿O qué puntos deberíamos nosotros primero ver para nosotros diseñar nuestra planta o implementar o empezar con este proyecto? Es conocer los ingredientes y los insumos que vamos a utilizar. Obviamente, previo a esto, nosotros ya vamos a tener identificada la especie con la que vamos a trabajar. Entonces necesitamos saber qué ingredientes vamos a utilizar. Como les dije al inicio, yo estando en la selva, yo no puedo lanzarme o yo no puedo querer utilizar insumos de otras regiones porque me va a ser mucho más costoso, porque voy a volar en los precios. Por ejemplo, hay estudios que me demuestran a mí que, por ejemplo, en lugar de la harina de pescado, quizás yo podría utilizar o sustituir hasta cierto porcentaje la harina de maca, ¿no? Entonces, porque tiene fuente de proteína. Pero yo no puedo, estando aquí en Iquitos, querer elaborar o querer tener mi planta de elaboración de alimentos utilizando como materia prima pues harina de maca. Obviamente no me va a resultar y me va a salir mucho más caro porque tendría que irme hasta Puno para conseguir mi harina de maca, traerlos, y es algo pues raro. No resulta. En lugar de esto, como ya les había mencionado, pues mejor compro ya mi alimento elaborado. Después de eso yo necesito también saber el tamaño del alimento que voy a fabricar. ¿Para qué? ¿O por qué es necesario esto? Para yo saber los equipos que voy a utilizar, porque no es lo mismo, como les dije, fabricar pues alimento para peces ya de engorde netamente, que tienen la boca más grande, que podrían, no sé, podrían aceptarte alimentos, por ejemplo, de 10 milímetros. Yo no le voy a dar ese tamaño de alimento a mis alevinos, ¿cierto? Entonces yo necesito conocer esto para adquirir mis equipos especiales. Luego, la presentación del alimento. Ahora, ¿por qué es importante la presentación del alimento? Para yo organizarme, para yo realizar mis propuestas, tanto económicas como técnicas,
para ver nuevamente el tema de mis equipos. Y también aquí entraría el tema, por ejemplo, ¿no? En lo que es la presentación, pues qué tipo de empaques voy a utilizar, qué tipo, no sé, de etiquetas, de bolsitas, de cajones o en sacos. Entonces eso me va a ayudar a mí proyectarme para los gastos quizás incluso que voy a tener o para armar este mi diagrama de flujo. Luego de eso necesitamos conocer los procesos que vamos a utilizar. Voy a utilizar solamente un peletizador o quizás voy a utilizar un extrusor. Entonces necesito conocer cuál va a ser mi flujo de producción para yo, de acuerdo a eso, adquirir mis equipos, de acuerdo a eso, para yo diseñar mi planta e empezar a construir quizás. Luego la capacidad de manufactura, ¿no? ¿Qué tamaño o en qué cantidad yo quiero empezar con una planta? Puede que alguien me diga, mira, yo sí cuento con recursos económicos y quiero abrir una planta, pues no sé, que produzca 5 toneladas al día, ¿no? Entonces, y para esas 5 toneladas, ¿qué vas a necesitar? Todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Lo mismo, si alguien me dice, no, yo solamente quiero una planta chiquitita, no sé, pues que voy a producir solo 100 kilos al día. Obviamente el espacio es menor, los equipos son mucho más pequeños, vas a necesitar menos insumos, entonces necesitamos nosotros conocer la capacidad con la que queremos empezar a trabajar. Y después de eso, la disponibilidad de los recursos que tengamos, ¿no? Porque todo bonito, no, ¿sabes qué? Yo ya hice o ya tengo en cuenta mis ingredientes, mi tamaño de alimento, la presentación, ya armé mi diagrama de flujo, ya tengo todo el proceso establecido, pero no tengo la disponibilidad de recursos. Entonces eso es un tiempo perdido. Y justamente en esa misma línea, aquí he considerado un modelo estándar de lo que es un diseño de una planta de alimentos. Como ya hemos hablado desde un inicio, pues lo primero, bueno, esto es una planta obviamente ya industrializada, que también se podría amoldar fácilmente a una planta artesanal, o si nosotros quisiéramos empezar a realizar o bueno, elaborar nuestro alimento de manera empírica. Primero lo que se hace es la recepción de la materia prima. No, luego se hacen los muestreos y las evaluaciones correspondientes. Luego venimos al tema del pesado. Debemos saber que ya en las plantas industrializadas o las grandes plantas ya no se hacen, por ejemplo, los pesados a mano. No, ya no es como que para elaborar necesito 50 kilos de maíz, voy a mi balanza y lo peso. No, ahora ya no se utiliza eso, ahora lo que se hace es, todo es digital, todo es, ya todo es moderno, todo es por robots, entonces solamente se programa de acuerdo a la formulación que tengo. Obviamente se trabajan con formuladores especiales, ya para esto nosotros ya debimos haber hecho los cálculos necesarios y de acuerdo a eso se ingresan estos datos en la computadora y ya la computadora pues te manda, ¿no? Ya todo el pesado es automático. Posteriormente el pesado, si tienes, como les mencioné al inicio, maíz que no viene en harina, sino viene en granos, pues pasa a la etapa de lo que es la molienda. Luego viene lo que es la etapa de mezclado. Luego la etapa de preacondicionamiento, la prensa, el acondicionador y pasa por lo que es la extrusora o si no el peletizador. Y aquí podemos vernos de acuerdo, o sea, después del peletizado o el extrusionado viene ya lo que es el envasado, el empacado y finalizamos con el despacho final. Aquí he colocado o he adjuntado algunas imágenes de algunos alimentos en diversas formas y tamaños y esto va a depender nuevamente según la especie con la que estemos trabajando, según el tamaño de la especie, según la etapa de cultivo de nuestra especie. Y una cosa que no les he mencionado, se me ha pasado, es que también tenemos que tener en cuenta el tipo de cultivo que estamos haciendo.
cultivo en aguas frías o cultivo en aguas tropicales, ¿no? Tenemos que conocer la densidad también de nuestro alimento para que podamos conocer su estabilidad y flotabilidad. Bueno, pero no todo es en la parte de producción. También, si nosotros queremos empezar con un proyecto, debemos tener en cuenta y pisar tierra de que los costos no solamente son producción, no, no solamente es consigo de materia prima, lo elaboro y se acabó. No, si alguien por ahí probablemente esté teniendo algunas ideas de emprendimiento, alguien por ahí tiene alguna idea de, no sé, de abrir una pequeña planta de elaboración de alimento balanceado, pues debe tener en cuenta que hay más cosas en las que uno tiene que gastar. Obviamente está lo que es la parte de producción, que es de lo que ya hemos hablado. Luego está el trabajo, la mano de obra. No es que yo solamente lo hago, no, sino que tenemos que contratar gente que nos ayude, ¿no? Ya sean formuladores u operarios, pues que nos ayuden en todo el proceso de producción. Necesitamos permisos, porque para nosotros fabricar alimento balanceado para vender, por ejemplo, necesitamos permisos. Sin permisos, pues viene la municipalidad, nos cierra la planta y murió todo. Luego están lo que son las tarifas y los impuestos, que también son, son temas en los que sí o sí necesitamos invertir. Los seguros y la parte legal, ahí vienen, ¿no?, a tallar pues las empresas certificadoras, las empresas que nos van a dar certificados de calidad, de estudios microbiológicos, de los bromatológicos, incluso Sanipes nos da permisos de que tu planta está habilitada, ¿no?, de que sí puede operar una planta para alimentos. Y también viene la parte de SUNAT, ¿no?, la parte contable, que son cuanto más ingresos tienes, creo que tienes que pagar cierto porcentaje y todo eso. Entonces, si por ahí alguien está pensando en emprender un negocio o abrir una planta de elaboración de alimento balanceado, es importante que tengamos en cuenta todos estas cositas para no al final decir, yo pensé que solamente costaba esto, que yo iba a invertir en esto. No hay cositas más a fondo en el que sí vamos a tener que invertir. Y nuevamente lo vuelvo a decir, estos números no son pues de todo lo que me va a costar el 15% de producción, no, son números como ejemplos, ¿no?, para tener en cuenta más o menos cómo nosotros tendríamos que dividir nuestros recursos o nuestro capital. Supongamos que tenemos todo lo anterior, supongamos que ya tenemos todo bien arreglado, supongamos que ya tenemos una planta, supongamos que tenemos todos los permisos, supongamos que tenemos a la gente necesaria para trabajar. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros o qué es lo que nos falta a nosotros para ya empezar a elaborar un alimento balanceado? ¿Cuál es, cuál es esa lucecita verde que nos está faltando para nosotros empezar? Es la fórmula. No necesitamos conocer los porcentajes exactos de los insumos con los que vamos a trabajar, porque podemos tener todo lo que ya mencionamos ahorita, podemos tener ya todo listo, pero si no tenemos la fórmula, no podemos trabajar. De hecho, alguien me puede decir, no, pero yo puedo entrar a internet y puedo descargar, no sé, las fórmulas que hay ahí. A ver, si vamos a hablar de alimentos balanceados, obviamente las grandes empresas pues no publican sus fórmulas. Y hay entidades, por ejemplo, como Fontepes, que sí, ¿no?, de acuerdo a estudios realizados, ellos publican fórmulas estandarizadas. Pero como les digo, con insumos pues generales.
Pero ahora, si yo quiero reemplazar, por ejemplo, la harina de pescado por otra harina, ¿no? Que me dé proteínas, yo no, como hace rato alguien me mencionó, yo no puedo reemplazar en la misma cantidad. Si antes yo utilizaba 30 kilos de harina de pescado, yo no voy a traer un ejemplo, solo un ejemplo, yo no voy a traer, no sé, mi harina de, digamos, mi harina de palma, que también tiene proteína, y voy a sacar toda mi harina de pescado y ponerme harina de palma a los 30 kilos. Obviamente no va a funcionar porque no es lo mismo. Puede que tenga proteína, pero no tiene los mismos aminoácidos. Puede que tenga, no sé, fibra, pero tenemos que ver si es fibra cruda, qué tipo de carbohidrato tiene, en qué cantidad. Y cómo, o sea, cuál es la forma que nosotros vamos a conocer esto, pues realizando la formulación. Y para nosotros realizar la formulación necesitamos conocer la especie con la que vamos a trabajar, necesitamos conocer la edad de la especie, les había dicho, ¿no? La temperatura y la calidad del agua en el que estamos trabajando, porque no es lo mismo, como les dije hace un momento, trabajar o fabricar alimento para cultivos en aguas frías o en aguas tropicales. Tenemos que tener en cuenta los tipos de sistemas de cultivo. Por ejemplo, si el alimento que voy a hacer, no sé, pues es para jaulas, si lo voy a hacer incluso no para peces ornamentales o son para estanques de tierra. Después de eso necesito nuevamente acá insistir, necesito conocer los requerimientos nutricionales de las especies con las que voy a trabajar. Digamos que ya estudié a la especie, ya sé lo que necesita, ya sé cuánto necesita. Entonces me paso a investigar al tamaño de partícula, a la forma, a la estabilidad, la flotabilidad del sabor, el olor, el color, todo. Necesito tener las especificaciones bien detalladas del alimento que voy a elaborar o voy a fabricar. Luego necesito conocer las materias primas con las que voy a trabajar, no tanto en composición ni en precio, porque no podemos obviar el tema del precio. ¿Por qué? Porque al final del día todo es cuestión de dinero. Porque al final del día si queremos hacer algo, señores, porque pues quizás queremos generar más utilidades, porque quizás queremos disminuir algunos costos. Entonces, todo bien con la parte de nutrientes, todo bien con la parte de producción, pero una parte que no podemos dejar de lado como emprendedores, como productores, es el tema del precio. Entonces, es un punto en el que sí o sí necesitamos enfatizarnos bien. Y luego viene pues el proceso de fabricación. Ya del proceso de fabricación conocemos o pasamos a lo que es el tema de las restricciones técnicas y finalmente ya con todo esto listo podemos hablar de lo que es la formulación. Pero bien, ahora seguramente pues me van a decir o alguien se debe estar preguntando, pero oye, ¿la formulación es lo mismo que la elaboración? No, no es lo mismo. La formulación es lo que, a ver, son los cálculos que tú haces, ¿no? Son los numeritos que tú vas a manejar para que tú tengas, valga la redundancia, para que tú tengas tu fórmula. A ver, es como que si alguien me dijera, o un ejemplito sencillito, el que yo compre mis ingredientes, el que yo prepare mis ingredientes, el que yo sepa cuánto voy a utilizar de mis ingredientes, no es lo mismo de saber cocinar, ¿cierto? Por ejemplo, para, no sé, para hacer un lomo saltado, para 4 personas, que son así como que un poco exquisitos, ¿no? Yo necesito cierta calidad de papa, necesito cierta cantidad de papa, necesito conocer qué tipo de filete voy a utilizar, necesito cierto tipo de cebolla, necesito cierto tipo de arroz. Eso es por un lado. Y otro lado, o sea, y otro tema muy diferente es el tema creo que he tenido problemas con el audio. ¿Me confirma por favor si se puede escuchar bien ahora?
Ahora sí se puede escuchar mejor. Ya, ahora sí se escucha mejor. Disculpen, el tema de la señal aquí en Iquitos es un poco, nos hace sufrir un poquito, pero ya lo arreglamos. Bueno, les decía, en el caso de la formulación, bueno, estamos hablando del ejemplo sencillo del lomo saltado, ¿no? No es lo mismo saber cuánto ingrediente voy a utilizar para estas 4 personas que sí tienen buen diente que saber cocinar. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos hablado un poco de lo que sería como que la parte de cocinar, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos o cómo podemos hacer para saber cuánto voy a utilizar? Porque yo, por ejemplo, yo puedo saber cocinar, pero no sé calcular para 10 personas cuánto de papa, por ejemplo, para mi lomo saltado. No, para 15 personas cuánto voy a utilizar, cuánto de, no sé, de limón creo que se utiliza, no, vinagre, por ejemplo, o si ya, o sea, no sé cuánto voy a utilizar y cómo, y no me puedo lanzar nomás así por cocinar. Necesito saber cuánto, porque de ahí yo me voy a cocinar y si no sé cuánto echar, obviamente esa comida, por más que tenga todos los ingredientes, me va a salir feo, ¿no? Y esas 4 personas no lo van a comer. Y habré perdido dinero, habré perdido tiempo, todavía sin pan. Entonces, ese es lo mismo que pasa con lo que es la formulación y la elaboración. Son temas totalmente diferentes. La elaboración, como ya les he dicho, es el proceso de fabricación, que tenemos que tener varios puntos o varias cositas en cuenta. Pero la formulación es un tema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en la formulación nosotros tenemos que ver las restricciones con las que contamos o con las que estamos trabajando. Necesitamos conocer los requerimientos nutricionales justamente para este proceso. Necesitamos conocer el análisis bromatológico y nutricional de cada insumo con el que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros, de acuerdo o según cálculos matemáticos, prácticamente de programación lineal, podamos tener nuestra fórmula. Quizás alguien ahorita se debe estar preguntando, oye, pero ¿cómo va a ser el tema de la formulación? El tema de la formulación ya es un poquito más complicado. No sé si, bueno, probablemente ustedes ya sepan manejar, sepan lo que es programación lineal, conozcan algunos programas, que ya es más fácil hoy en día, pues, con diferentes software trabajar, ¿no? Pero antes, por ejemplo, lo hacían a mano, no calculaban cuánto iban a necesitar, pero a mano. Pero ya ahora no, por ejemplo, está el lindo que te permites, tú solamente haces tu fórmula, ves cuánto tienes, cuánto no tienes, cuánto te piden, cuánto te va a costar, entonces haces la fórmula, ingresas al programa y te lanza absolutamente todo. Te lanza cuánto tienes que utilizar de cada cosa, cuánto te va a costar, cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder. Es mucho más exacto, o sea, ya que un programa pues falle es bastante, o sea, es poco probable, ¿no? En cambio nosotros haciendo los cálculos, pues es bastante probable que nos vamos a equivocar. Así como el hilo, por ejemplo, tenemos el Excel con el Solver, que es mucho más fácil de manejar y es más accesible. Igual, no solamente, por ejemplo, podemos definir si queremos minimizar costos o si queremos tener el máximo contenido de proteínas o queremos tener máximo carbohidratos y menos de lípidos, ¿no? Pero a un precio tanto. Entonces, todo eso solamente armamos bien la fórmula, colocamos en el programa y nuestra formulación ya estaría lista. En este caso, bueno, no voy a detallar el tema de la formulación, como les digo, ya es más tema matemático, estadístico, de programación lineal, pero sí vamos a dictar una capacitación, en este caso ya sería presencial, aquí en el mismo CIPE, netamente de lo que es el manejo de estos programas para formulación, ¿no? Netamente, o sea, es únicamente formulación. Y eso ya es, pues, ya no lo podemos hacer, por ejemplo,
virtualmente. Ya va a ser una capacitación presencial aquí en el mismo sitio. O quizás también podríamos organizar algo virtual, pero ya sería una capacitación con mucho más tiempo, porque es más matemático. Y si lo hacemos ahorita, quizás va a ser un poquito, necesitamos de más tiempo, necesitamos de más herramientas. Así que el tema de lo que es tratamiento de formulación se va a dictar en otra capacitación más adelante. Y también estaba viendo algunas preguntas sobre lo que es el tema del extrusionado, y justamente también tenemos una charla la próxima semana que es básicamente los parámetros de calidad y metodologías para determinar las propiedades químicas en alimentos extruidos para peces. Y ya se habla, ¿no?, netamente de los estándares de calidad, de los parámetros físico-químicos, netamente de lo que es el proceso de extrusionado, porque sí, también contiene fórmulas matemáticas, contiene fórmulas estadísticas que nos permiten a nosotros saber si nuestro proceso está bien, que nos ayudan a nosotros calcular y nosotros mismos para hacer la evaluación a nuestros productos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Y por favor, si tienen preguntas ahora sí, las podrían hacer.